Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les guarde. Donde quiera usted se encuentre, sea bendecido en el nombre de Jesús. En esta preciosa hora le damos gracias al Dios y Todopoderoso que nos ha concedido el poder estar con vida, el poder respirar. Es una bendición grande y enorme. No tenemos con qué pagarle, como la misma palabra nos dice. No tenemos con qué pagar. Así pudiéramos juntar todo el oro de esta tierra, toda la plata, todo lo que tenga valor. Pero sabe una cosa, no podemos pagar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y bien, en esta hora quiero compartir un tema que vamos a encontrar en los capítulos 8 de la carta a los Romanos, el versículo 27 al versículo 28. Y vamos a estar dándole lectura a la bendita y santa palabra del Señor. La leemos glorificando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 27 al 28. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito una vez más, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas dice? ¿Algunas? No. El texto dice que todas las cosas les ayudan a bien. Pero note lo que dice el texto. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí donde usted se encuentra, le invito a inclinar su rostro. Oramos al Dios Todopoderoso. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por habernos permitido, Señor, en este día maravilloso, poder nosotros hablar de las grandezas y misericordias que el Dios Todopoderoso ha hecho y sigue haciendo para con nosotros. Señor, te damos gracias por la vida que nos concede, pero sobre todo te damos gracias por aquella salvación tan grande que en la cruz del Calvario, Señor, crucificaste todos nuestros pecados y la victoria, Señor, fue sobre todos ellos, Señor. Y ahora nosotros, Padre Celestial, obtenemos esa salvación enorme, Padre. Gracias, Señor, porque no existe sobre esta tierra algo más grande que pueda ser la salvación de nuestras almas. Ahora pues, Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor amado, nos hable y toque nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, que transforme nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, Señor, porque ya que somos hechos hijos tuyos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y así quiero ir rápidamente en estos dos textos que estuvimos leyendo. Vea lo hermoso que el Señor hace para con nosotros. Dice nuevamente, escuche bien, versículo 27 del capítulo 18. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Notemos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dice el 28, casi la mayoría, yo sé que conocen ese texto, muchos se lo han memorizado, hasta lo han soñado, de la noche lo hablan. Amén, gloria sea al Señor por eso. Pero por favor vamos a comprenderlo, que es otra manera, ¿verdad? Muy diferente. Comprenderlo es lo más hermoso que puede haber. Meditemos este texto, dice así la palabra. El versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche despacio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se deriva en dos partes este texto y tiene tanta profundidad que a veces lo leemos como por avioneta. Así miren, nomás le pasamos por arriba nosotros. Pero es bien importante meditar nosotros en estos textos tan hermosos que nos transforman nuestra vida, que nos dan a nosotros un camino o una guianza a que nosotros podamos caminar seguros, que nos sintamos nosotros en donde caminamos confortados y que sintamos nosotros aquella cobertura del Padre que está en los cielos a través de su Santo Espíritu. Ahora,
El tema de esta hora es titulado Todo obra para bien, y lo vamos a tomar del versículo 28. Entonces, todo obra para bien. Entonces, qué hermoso es saber que todas las cosas obran para bien. Yo sé que cuando usted lo ha leído ahí en su casa, se pone contento, ¿verdad? Cuando dice, mira, Hani le dice a su esposa, ¿verdad? O viceversa. Este texto dice que todo lo que nos pase obra para bien. Pero quiero meterme más a fondo de ese texto y poder comprender, ya que muchas las veces, ¿verdad? Tal vez usted lo comprenda, pero hay muchos que no pueden comprender el significado de ese texto. Y vamos, antes de entrar acá al mensaje, quiero leerle una reflexión pequeña, mira que le escribí yo acá. Y dice así: cuando pases una dura prueba y te preguntes ¿dónde está Dios?, recuerda que el maestro siempre está en el silencio durante el examen. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Oiga, qué hermoso eso. Dice una vez más, se lo voy a leer. Dice, Él prueba a los mejores guerreros en las batallas peores. Así que si usted quiere ser un guerrero de Cristo, guerrero de esos que no se rajan, aleluya, usted va a ser probado, ni se lo imagina ni cómo. Pero yo sé que usted va a ser un guerrero y una guerrera del Señor. Entonces, Él nunca te dará una carga que no puedas llevar. Nunca nos dará el Señor una carga que no podamos llevar. Porque Él sabe hasta dónde nuestras fuerzas llegarán. Exactamente, Él sabe hasta dónde nuestras fuerzas llegarán. Aleluya. Entonces, vea, le sigue escribiendo de acá. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Una vez más se lo leo. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Muchas veces hemos decidido, Señor, dame fe, porque yo quiero ser un hombre de fe. Y aquellas mujeres que me están viendo han dicho muchas veces, recuérdese, yo quiero ser una mujer de fe. Muchas veces le oran al Señor. Los jóvenes no se quedan atrás también, aunque muchas veces no sabemos ni lo que decimos. Pero vea usted, las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Así es que si usted le está pidiendo tener fe al Señor, usted no tenga por apercibido cuando le venga la prueba, porque en medio de esa prueba viene el crecimiento de nuestra fe. Todavía no estoy en el mensaje, aleluya, pero sigo leyendo lo poquito que le escribí acá en una reflexión. Bueno, las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, Dios sabe cumplir con sus promesas. Muy bien. Entonces recuérdese que la prueba a nosotros nos hace crecer. La prueba, aquel hombre que busca de Dios, aquella mujer que busca de Dios, la hace crecer en fe. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos iban en alta mar y Jesús iba durmiendo allá, ¿verdad?, al fondo de ese barco? Y se levantaron, dice que se levantó una gran tempestad en cual las olas casi volteaban a ese barco de un lado a otro. Y entonces los discípulos asustados no hallaban qué hacer. Y de pronto corren, ¿verdad?, a despertar al maestro. Le dice que no tienes cuidado, que perecemos. Pero las palabras del maestro le dicen: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? En otras palabras, lo que él quiso decirle: si ustedes tienen fe, ustedes mismos tienen esa autoridad para poder detener esa tempestad. Entonces, quiero por favor que comprendamos este significado de este texto. Y como punto número 1 le escribí acá, los que aman a Dios. Y vamos a empezar con los que aman a Dios. Usted ha dicho muchas veces, yo amo a Dios. Yo he dicho muchas veces, yo amo a Dios. Pero vamos a darnos cuenta si en verdad es que lo amamos. Porque amarlo de labios para afuera todo mundo lo dice. Pero amarlo de corazón, desde nuestras entrañas, hasta todo nuestro cuerpo, hasta todo nuestro ser, eso es lo tremendo. Y queremos en esta hora que nosotros podamos comprender, donde la palabra dice, ¿verdad?, en el versículo 28. Yo les puse como referencia en el punto número 1, los que aman a Dios.
Porque este texto, vea, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si nos detenemos un poco acá el Señor hace énfasis de un grupo solamente, los que aman a Dios. Entonces lo que está diciendo es que también hay otro grupo, que los cuales son los que no aman a Dios. Pero en este momento vamos a mirar los que sí aman a Dios, los que han dicho desde su corazón, desde sus entrañas y todo su ser, yo amo a Dios. Vean, Dios tornará bien toda aflicción, toda prueba, toda persecución, todo sufrimiento. Dios tornará bien todo esto que le he leído, toda aflicción, toda prueba, toda persecución y todo sufrimiento. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, debemos comprender que en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento de la persecución o del sufrimiento, todo obra para bien. Bueno, ¿cómo es que torna para bien? Muchos se preguntan. Bueno, hermano, yo he escuchado cientos de veces ese sermón o ese mensaje, pero no han comprendido qué es que muchas se preguntan. ¿Cómo es posible que cuando alguien está sufriendo dice, oh, todo obra para bien? Tal vez a usted le han dicho, tal vez usted ha escuchado, cuando alguien está llorando, cuando alguien tiene aflicciones o pruebas o cualquier tipo de sufrimiento, de que le pregunta, ¿cómo tú puedes decir todo obra para bien cuando te está yendo mal? Recuérdese, ahorita estamos viendo los que aman a Dios. Vean, ¿cómo es que se torna para bien? Muchos se preguntan. Y vamos a dar 2, 3 ejemplos acá. Por ejemplo, vamos a hablar del dolor, un ejemplo. Por ejemplo, aquella persona que ama a Dios, vamos a suponer que tiene un dolor. Vamos a suponer, digamos que, siempre digo esto, cuando alguien tiene un clavo y un martillo en la mano, lo pone y le da con todo a ese clavo para quererlo meter en esa madera. Pero resulta que en vez de darle al clavo, le pegó al dedo. Entonces, aquella persona que ama a Dios, escuche bien, al instante de sentir ese golpe en su cuerpo, en su mano, él va a decir gloria a Dios, o aleluya, o bendito sea Señor. Yo no sé qué es lo que usted ha dicho. Es un ejemplo. Allí usted va a notar qué hay en su corazón, aquí dentro del corazón. Porque dice el versículo número 27, escúchese, lo leo una vez más. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Escuche bien. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios interceden por los santos. ¿Qué quiere decir este versículo? De acuerdo al ejemplo que le daba, cuando alguien siente un dolor, o como le decía ese ejemplo del martillo y del clavo, aleluya, y siente ese golpe, ese impacto allí, o lo que sea, glorifica a Dios en medio de ese golpe, de ese dolor cuando está sufriendo. Ahora, el sufrimiento, vamos a poner que alguien está sufriendo, ya dijimos algo de dolor. Ahora quiero dar otro ejemplo, alguien cuando está sufriendo. ¿Qué es sufrir? Digamos que está pasando una enfermedad terrible y ya el doctor le ha dicho, mira, aquí estos exámenes que te he hecho, aquí dice que ya los intestinos ya no sirven. Y aquí ya no tenemos intestinos ni órganos porque nadie quiere donar ya todos ya no quieren donar intestinos. Así que lo siento mucho, ya no puedo hacer nada por ti. Estás sufriendo, tal vez aquel órgano no funciona ya. Es terrible alguien que tiene ese sufrimiento, que siente ese dolor en su cuerpo y no puede solucionarse. Está sufriendo ahí en esa cama. Por ejemplo, hoy día con todo esto de esas pandemias que anda, déjeme decirle,
muchos están sufriendo en esa cama. Muchos están sufriendo con dolor. Vea todos esos síntomas que da, esa asfixia. Es un sufrimiento, amado amigo, amado hermano. Entonces usted se dirá, bueno, ¿y por qué ustedes dicen que todo obra para bien? Para allá voy. Estos son los que aman a Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque aquel que aunque esté sufriendo, aunque el doctor le haya dicho que ya no hay arreglo para su vida, que ya no puede esa medicina contrarrestar esa enfermedad o a ese virus, ¿sabe una cosa? ¿Qué es lo que dice aquel que ama a Dios cuando se encuentra en medio de ese sufrimiento? Yo no sé si tal vez pueda levantar la mano ahí donde está en esa cama, ¿verdad? Pero tal vez ni la boca pueda abrir. Pero acuérdese de la palabra. Si no podemos levantar nuestros brazos para glorificar a Dios, tal vez en momentos difíciles, o tal vez nuestros labios no podemos abrirlos, pero nuestro corazón que glorifique al Dios de la gloria. Entonces esto es el grupo de los que aman a Dios. Entonces he aquí, todo obra para bien. Aquel inconverso, déjeme decirles, dirán, estos están locos. Pero nos damos cuenta nosotros de que a pesar de ese sufrimiento, como ponía ese ejemplo, aunque se encuentre devastado en su vida, aunque vea que no hay salida, Dios está con él. Y él siempre dice, todo obra para bien. ¿Sabe por qué? Bueno, en la prueba, cuando nosotros nos encontramos en diferentes pruebas, diversas pruebas, la palabra lo dice. Hay tanta necesidad en la vida del ser humano. Y nosotros que amamos a Dios, sabemos que en medio de esa necesidad, Dios habrá y ha de ser una obra en sus hijos. ¿Sabe por qué se lo digo con toda seguridad? Porque el mismo salmista decía, joven he sido y envejecido, mas nunca he visto un justo que mendigue pan, dice, o su simiente mendigue pan. En otras palabras, amado amigo, amada iglesia, si usted y yo amamos a Dios, cuando nos encontremos en medio del dolor, en medio del sufrimiento o en medio de esa prueba terrible o devastadora, la Biblia nos hace saber a usted y a mí que el Señor mismo está con nosotros. Porque si nosotros le amamos, oiga, el Señor estará también con nosotros. Entonces es motivo de darle gracia, de darle gloria y la honra a Él. Los que aman a Dios. ¿Se da cuenta la palabra que usted le ha dicho? Señor, yo te amo. Hasta se la ha cantado muchas veces, pero como le digo, muchas veces leemos la palabra así nomás por encima, por avioneta. No, hay que bajarnos y escudriñarla y darnos cuenta que en realidad la palabra nos quiere decir. Tal vez le digo, hemos escuchado muchas veces, pero si le decimos, Señor, dame el discernimiento de tu palabra, mire, 100% seguro estoy que Dios le empezará a mostrar tantas cosas que usted se llenará de alegría, de satisfacción y sentirá sabor a esa palabra y lo fortalecerá, lo levantará y usted será nueva persona. No puede ser el mismo uno cuando el Señor le ha visitado a su vida, a su corazón. Nunca más puede ser alguien igual. Tal vez estará pensando usted, hermano, pues yo tengo 15 años yendo a la iglesia y mire como que más peor me he vuelto. Bueno, es que usted tiene un problema. Usted ha venido a la iglesia, pero no ha prestado atención, no ha abierto su corazón al Dios Todopoderoso. Y Él lo que quiere que nosotros prestemos atención, meditemos su palabra y hagamos conforme a su voluntad. ¿Ve? Entonces por esa razón muchas veces no encuentra sentido que todo obra para bien. Ahora, ¿cómo es que se torna para bien? Muchos se preguntan. Es lo que le daba a entender. Por ejemplo, a través del dolor. Por ejemplo, a través de ese sufrimiento. O en la prueba. Hay un canto bien hermoso donde dice, en la prueba alaba. En la prueba alaba al Señor. Muchos, vean, muchos pastores hoy mismo se encuentran encerrados porque les pegó ese virus. Pero ¿sabe una cosa? Ellos no están tristes. Y si acaso alguno por ahí está triste, glorifica al Dios de la gloria. Que todo esto obra para bien a los que amamos a Dios.
Vea qué importante comprender la profundidad de esa escritura tan hermosa, tan preciosa, que nos da fuerza para continuar y seguir peleando esa buena batalla que el Dios mismo de la gloria nos dijo que no nos rindiéramos, sino que lucháramos hasta el fin. Así es que, amado amigo, amado hermano, si usted se ha encontrado en dolor, se ha encontrado en sufrimiento, se ha encontrado usted en medio de pruebas diversas en este mundo, en este día, tal vez hoy mismo está pasando esas dificultades en su vida. Recuérdese, los que aman a Dios, todo obra para bien. Ahora, aquí va la respuesta que tal vez estaba esperando. ¿Cómo usted se dará cuenta que las cosas obran para bien en medio de un dolor? ¿Cómo usted se da cuenta que todo obra para bien en medio de un sufrimiento? ¿Cómo usted y yo nos damos cuenta que todo obra para bien en medio de una prueba? Ahí le va. Si usted está sufriendo, es el momento de clamar a Dios. Y cuando usted empieza a clamar a Dios, cuando nosotros empezamos a clamar a Dios, estamos más cerca y tenemos más intimidad con Él. Tenemos esa comunión con el Padre. El Espíritu Santo entonces llega, nos consuela, nos levanta, nos fortalece y nos dice: yo estoy contigo. Porque Él lo ha prometido. Y esa promesa para aquel que se agarra de esa palabra, aquel que ha creído, es para todos los que aman a Dios. Ese es el Dios de la gloria que predicamos. Entonces, si usted se encontraba aislado por ciertas situaciones, glorifique a Dios ahí donde usted se encuentra. Tal vez Dios quiere hablar con usted, yo no lo sé, pero Él tiene diferentes maneras de tratar con cada uno de nosotros. Pero si a usted le tocó vivir ese tiempo, tal vez aislado, glorifique a Dios ahí donde está. Y de cierto le digo algo. Si Dios le permite, porque es voluntad de Él, no me vaya a malentender, por favor. Si Dios le permite y así Él le place, levantarlo, restaurarlo, curarlo, usted va a ver que se va a levantar con nueva fuerza de allí. Se va a dar cuenta que el Espíritu Santo vuelve a transformar su vida. Tal vez había perdido su primer amor. El Espíritu Santo llena y te levanta y te hace un cambio en tu vida. Ese es el hombre que ama a Dios. Esa es aquella mujer que a pesar de todo dice: Cristo vive. Cristo vive. Y recuerdo esas palabras de aquel hombre que había perdido todo y dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde yo esté, desde allí me levantará. Ese era Job. Yo sé que usted ya lo sabe, pero por si no, yo le hago recordar esa palabra que decía: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté el Señor me levantará y yo lo veré. Dice, oiga, qué hermoso. Esta palabra no es para motivar su vida solamente, no. Es con un propósito de que nosotros nos escudriñemos adentro de nuestro corazón y digamos: Señor, si hay algo que necesito cambiar en mi vida, transforma mi corazón primeramente. Porque repito una vez más, muchas veces hemos dicho: todo obra para bien. Señor, yo te amo. Señor, quiero ser tu siervo. Señor, quiero ser tu sierva. Pero hay algo que te ha detenido o no has cambiado, no le has entregado totalmente al Dios de la gloria y estás escondiendo por ahí. Pero habrá alguien que pueda ocultarle las cosas a Dios. El versículo 27 lo dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué nos cuesta doblar rodillas y entregar todo al Señor antes que las cosas malas vengan? Muchas veces esperamos y nos resistimos y viene otra lucha y nosotros decimos: no, yo sigo adelante, pero con nuestras propias fuerzas. Entonces viene otro problema más fuerte y lo único que el Señor quiere es que doblemos las rodillas, reconozcamos que estamos en un error, en cierto pecado y digamos: Señor, aquí te entrego, te confieso, tal cosa ha pasado en mi vida. Entonces recuerde que usted será y yo seremos diferentes. Pero mientras tanto nosotros no seamos transparentes en nuestra vida, en nuestro corazón, hay dificultades en nuestra vida.
Hasta entonces comprenderemos, los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces comprenderé que en medio del dolor, los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces comprenderemos que en medio del sufrimiento, los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces comprenderemos que en medio de la prueba, para los que aman a Dios, todo obra para bien. No sé si ha comprendido esa palabra, pero si aún no la ha comprendido, le quiero dar el segundo punto. El segundo punto es los que no aman a Dios. Y agárrese porque está fuerte esto. El primer punto, lo que leímos fue los que aman a Dios. Y ya le expliqué. Ahora, segundo punto, los que no aman a Dios. Y quiero leerle primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Una vez más se lo leo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, a usted y a mí, es poder de Dios. Yo no sé qué tanto es que nosotros esperamos. Muchas veces nuestra altivez nos lleva a cosas que nosotros mismos nos destruyamos, hombre. Muchas veces nuestro ego, el decir yo soy más que otro porque vengo de una familia mejor, yo no lo sé. Pero todo eso nos conlleva a la destrucción misma. Nuestro espíritu muerto por causa de esto mismo. Entonces recuerden, los que no aman a Dios, para ellos es locura todo. Y quiero decirle, amado amigo, amado hermano, a todo aquel que está escuchando, que si usted y yo amamos a Dios, tenemos que comprender que en medio del dolor, sufrimiento, en medio de prueba, glorificamos su nombre y salimos fortalecidos en medio de ese sufrimiento. Entonces nuestra fe va a crecer. Cantamos: Señor, yo quiero menguar para que crezca, para que crezcas tú. O en otras palabras, yo menguo para que yo tenga más fe. A veces pensamos nosotros que la fe viene nomás cuando vinimos al servicio, ¿verdad? Y dijeron: no, hoy se trató de pura fe y salí con mucha fe. Pero si usted no abrió su corazón al Señor, no salió con nada, salió más amargado de lo que entró. Pero ¿sabe algo? Los que no aman a Dios, ahora, cuando les cae un dolor, vuelvo a ese ejemplo que le di del martillo y de un clavo. El que no ama a Dios, agarra ese clavo y el martillo y le pega con todo y se pega en el dedo. ¿Y sabe qué es lo que dice? Padre bendito. Tal vez usted ya estará pensando, pero sabe, de ese corazón salen, mire, puros cocodrilos, puros dinosaurios. Aleluya. ¿Por qué? Los que no aman a Dios, no glorifican a Dios. Entonces ahora comprendemos, los que aman a Dios, todo obra para bien. Es decir, en el momento que hay un dolor, sale del corazón qué es lo que hay dentro. Aleluya. ¿Ves? Si nos habíamos dado cuenta de eso. Es momento que recapacitemos en nosotros, que seamos nosotros aquellas personas que digamos: Señor, yo reconozco que necesito cada día más de ti. Y cuando usted y yo reconocemos que cada día necesitamos más y ser transformados y de gloria en gloria y victoria en victoria, entonces nosotros empezamos a comprender que todo obra para bien. Ahora, los que no aman a Dios, como le di este ejemplo, ahora en medio de un sufrimiento, los que no aman a Dios, en medio del sufrimiento, empiezan a decir: si hay un Dios, ¿por qué no me sana? Si hay un Dios, ¿por qué me permitió caer en esta enfermedad? Si hay un Dios, ¿por qué permite que tanto hombre, que tanto anciano, que tanta mujer, cuantos jóvenes mueran? Note la diferencia usted ahora. Los que no aman a Dios, todo cuando llega el sufrimiento, para ellos es devastación. Ahora, cuando llega el momento de la prueba, para los que no aman a Dios,
Un ejemplo, si hay problemas, tal vez matrimoniales, lo mejor para ellos, pues yo agarro otro, dice ella, y dice él, pues yo agarro otra. ¿Se da cuenta? Entonces, en vez de buscar solución en el camino de Dios, buscan solución a su antojo. ¿Y cómo nosotros vamos a ser diferentes, a ser transformados? No podemos hacerlo. Ahora, cuando llega la prueba en la vida de los que no aman a Dios, muchas veces le van a decir a usted, bueno, cuando lo ven sufriendo, bueno, si tú amas a Dios, ¿por qué razón se murió tu primo? ¿Por qué razón se murió tu mamá, tus hermanos, tu esposo, tu esposa? No pueden comprender tal situación, porque no pueden entender lo que Dios hace de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahora, amado amigo, amada iglesia, si nosotros no habíamos puesto atención bien, ¿cuál es ese camino que estamos? ¿Dónde es que estamos hoy parados usted y yo? ¿Seremos del grupo de los que amamos a Dios o seremos del grupo de los que no amamos a Dios? Note algo, y con esto voy a terminar. Cuando una persona, vea, y esta época está exactamente para tomar este ejemplo, vea usted, dentro de la iglesia muchas veces, mire, ya no había sillas, no había espacio ya para sentarlo, hasta las puertas se abrían y de allá afuera escuchaban el mensaje, la palabra de Dios, los cantos y gloria sea al Señor. Pero sabe que cuando llegó esa pandemia, cada quien corrió para su casa. Ahora note usted algo. Aquí usted se va a dar cuenta quiénes aman a Dios y quiénes no aman a Dios. Muchos de ellos venían porque los traían y otros venían porque a ver qué pescaban. Pero como el Señor siempre el oro lo hace pasar por fuego, entonces notamos que el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de la iglesia. Aquellos que no aman a Dios, ahí están los pastores llorando y llamándoles y no les contestan ni nada. Hay algo que quiero decirle en esta hora. Aquel que no ama a Dios y ya escuchó la palabra de Dios, no hay más que hacer. Ellos ya escucharon la palabra y no tienen excusa un día cuando se presenten delante de Dios que nadie les dijo el evangelio. Tantos sufrimientos que llevan los pastores, que Dios los bendiga, amén, y esa paciencia que Dios les ha dado, sobre todo ese don que puso y ese deseo en su corazón. Gracias le damos a Dios por todos los pastores del mundo. Gracias. Pero sabe que todo aquel que no ama a Dios, usted puede llamarle, usted puede llevarle despensa a su casa, hasta hacerle la comida y dársela casi en la boca, y no quiere nada saber de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ama, no ama a Dios, y es imposible que alguien se le meta a Dios así, porque no hay voluntad propia. Entonces, si la persona no tiene voluntad propia, mire, como dice el mismo Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos, cuando entren a una casa, a un lugar, digan paz de Cristo, y si allí no son bien recibidos, sacúdanse los pies y váyanse de allí. Muchas veces, pastores llorando, y gloria sea al Señor porque Dios los dejó administrar esas ovejas. Y no digo que los abandonen, que los tiren por allá, pero déjeme decirle algo. Si ya se les habló del Señor, si no quieren saber nada del Señor, no podemos meterle la palabra a la fuerza. No, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja en aquel que abre las puertas de su corazón. Dios trabaja en aquel que confiesa al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Dios trabaja de esta manera cuando el hombre se aparta de sus pecados y ahora camina en camino de rectitud y dice: el pecado para mí ha muerto, y lucha cada día. Escuche, no es que no peque, sino que lucha cada día para seguirse apartando y limpiando cada vez más. Ahora, eso es lo que está pasando hoy día, de que cuando vino esta pandemia, mire, todos corrieron por su vida.
Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta ahora acá? Los que no aman a Dios, miren, qué tremendo, porque muchos dicen, no, yo no voy porque se van a infectar, ahí se juntan todos. Y mire, ahí andan en la playa, ahí andan en las tiendas, con los niños ahí caminando. Vea usted, qué tremendo. Amar a Dios va más allá. Escuche bien, amar a Dios va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Amar a Dios va más allá del sufrimiento que estemos pasando. Amar a Dios va más allá del dolor que estés pasando. Amar a Dios va más allá de esa prueba que tú y yo estemos pasando. ¿Cómo es posible que nosotros digamos yo amo a Dios cuando nuestros hechos lo niegan todo? Entonces allí pues el Espíritu Santo escudriñando el corazón del hombre. Entonces a Dios no podemos nosotros mentirle que amamos a Dios, más con nuestras obras le estamos engañando. Amado amigo, si tú has hecho eso en este momento, yo te hago una invitación a que ahí donde tú te encuentres le digas, Señor, yo he sido tal vez un miedoso, un cobarde, para no decirlo ya tanto así, porque es lo que pasa, un cobarde, porque bien que anda en otras partes y ve, no quiere saber nada de Dios. Pero en estos momentos, si usted quisiera, si usted quiere arreglar esa vida, arreglar ese compromiso que usted tenía con Dios, que antes buscaba de Dios, que antes servía a Dios, pero que a través de estas situaciones usted se desenfocó de todo totalmente, el Señor puede restaurar ese lugar que había sido caído. El Señor puede hacer que todo obre para bien, pero es necesario que nosotros, escuche bien, dice el versículo, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, usted quiere ser de ese grupo, yo quiero ser de ese grupo. Necesitamos nosotros, escuche bien, amar a Dios. Ahí donde usted se encuentre, levante su mano. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque hasta este momento, Padre Celestial, tu Santo Espíritu, Señor, ha estado con nosotros y está con nosotros. Gracias por no soltarnos. Gracias porque a pesar del momento, Señor, de dolor, gracias porque a pesar del momento de sufrimiento, gracias porque a pesar del momento de la prueba, tu Santo Espíritu nos ha confortado, nos ha dado vida y nosotros nos hemos permanecido firmes gracias a tu misericordia, Padre. Pero no nomás nosotros te damos gracias, sino que te pedimos misericordia por aquel que se ha alejado, Señor, por aquel que está aislado, Padre Celestial, por aquel que se había alejado, Señor, de ese camino. Te pedimos por él, te pedimos por ella, por ese joven, Señor, que tal vez desde pequeño sus padres lo crearon, siempre lo llevaron, Señor, en tus caminos, pero por un momento dado las cosas empezaron a marchar mal por malas decisiones. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que confortes su alma, que levantes, Padre Celestial, allí aquello que se había derrumbado, Señor, aquello que un día ardía, Señor, como ese carbón encendido. Solamente usted tiene el poder, Señor, para restaurarla, levantarle y transformar un nuevo corazón, quebrantar ese corazón endurecido de piedra. Y sabemos, Dios de los altos, que tu nombre será glorificado grandemente, Señor. Los días postreros, tu palabra lo dice, Señor, en el profeta Joel, los días postreros, la casa postrera, dice que esa bendición será mayor que la primera. En otras palabras, tu nombre será glorificado. Y entendemos nosotros, los que amamos a Dios, que para que tu nombre sea glorificado, Padre, es necesario, Señor, dolor, es necesario pasar sufrimiento, prueba, lucha, angustia, necesidades, Padre. Entonces tu Santo Espíritu, Señor, empieza a derramarse sobre aquellos que claman. Entonces tu Santo Espíritu, Señor, empieza a levantar a aquel que clama a voz y gime.
Padre, te damos gracias por esas nuevas almas que vienen, Señor. Gracias por aquellos nuevamente que los estás levantando, Señor, y restaurando. Gracias por todos aquellos que serán añadidos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bendiciones, amada iglesia. El Señor le bendiga en esta hermosa tarde.